Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este devocional, este tiempo devocional de un buen café con el man, con Jesús, que es el hombre, que es Dios. Bueno, un abrazo a todos los que se están conectando allí. Creo que estamos full de audio, todo perfecto. Entonces vamos de entrada de una vez a la palabra, porque hoy estoy emocionado con este devocional que quiero compartirles porque tiene mucha carne. Quiero que vaya conmigo a Primera de Reyes. Hemos venido con mi esposa compartiendo un devocional inspirado en algo que en algún momento hicimos, que se llama Buenos días con buenos amigos, y que habla sobre personajes de la fe de la palabra de Dios. Y ahora vamos en Elías. Y aquí estamos viendo la historia de Elías. Mi esposa hace 8 días nos compartía acerca de las sequías, y es precisamente allí donde estamos, en medio de estas sequías, donde el Señor le dice a Elías, voy a devolverme un poco. Allí dice, ahora bien, al versículo 1 dice, ahora bien, Elías, el de Tisbé de Galat, fue a decirle a Acab, tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Tenga en cuenta esa declaración aquí. Y ahora sáltese conmigo un poco, vaya al versículo 8, ¿sí? Dice, versículo 7, perdón, algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje. Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña, la llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, volvió a llamarla y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego, haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel. No se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Bueno, esta historia es una historia que confirma, relata, afirma de cierta manera eh, la historia de Elías con respecto precisamente no solo a la sequía, porque mi esposa nos compartía un poco acerca de la sequía, pero yo quiero hablarte de algo bien especial que el Señor llamaba la atención en mi corazón. No sé si tú has hecho alguna vez una de estas oraciones que son oraciones peligrosas, oraciones que tú dices, yo oré esto, sí, o a veces oras cosas, declaras cosas y después sencillamente no entiendes, no recuerdas que eso es lo que habías orado. Pues bien, yo no veo a Elías acá en medio de una queja, ¿sí? Pero sí veo que Elías está entrando precisamente en medio de la sequía a la respuesta de una oración. Por eso comenzaba un poco dejando este ancla allí en el versículo 1, porque dice, ahora bien Elías el de Tisbé de Galat fue a decirle a Acab, tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío. ¿Y qué estaba sucediendo en este momento? Pues que no había rocío, que sencillamente había dejado de llover. Eso es lo que había pasado. Estaba dejando de llover. En un segundito que yo ajusto aquí. Lo que había sucedido acá era precisamente que esa declaración que Elías había hecho en ese momento se estaba cumpliendo. Es decir, lo que él oró, esa oración peligrosa, se cumplía. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17, tú lo vas a encontrar de esta manera. Dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras, con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio.
vio a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Y aquí hay tres cosas interesantísimas que siempre me anclan a, a, a la práctica, al solucionismo bíblico con respecto a la palabra. Dice que es que Elías era un hombre con debilidades como las tuyas y como las mías. Dice, con fervor oró, con fervor clamó al cielo para que el Señor cumpliera esto. Y declaró esto, le dijo acá a su enemigo, le dijo, el Señor va a hacer esto, ¿sí? El Señor va a hacer esto conmigo y se va a secar, no va a caer rocío ni agua. Bueno, arroyo, dice la palabra, se secó. Y yo lo representaba, lo entendía de esta manera, y es que a veces hacemos oraciones peligrosas que no entendemos, ¿sí? Hay una canción hermosa que se llama Consume o Refíname en otra traducción, que habla precisamente de esto, del Señor, ven a mí, refíname. A veces no sabemos qué oramos, no sabemos qué alabamos, no somos conscientes de ello, no somos conscientes siquiera de que este cristianismo al que hemos decidido seguir, al que hemos decidido llegar, que este Jesús al que hemos decidido llegar, eh, se trataba más bien de negación. Y no lo entendemos muchas veces porque nos obnubila o nos permite, o en el camino, en este caminar de esta era, de este tiempo, no hay una cultura de negación. No vivimos en una cultura de negación. Nadie se quiere negar. Todos queremos pensar en el yo. Todos queremos pensar en el primero yo, segundo yo, tercero yo. ¿Sí? No es fácil negarnos. Y eso es algo que tenemos que reconocer cuando la palabra nos demanda a nosotros lo contrario. No tenemos incluso dentro del pueblo de Dios una cultura de negación, ¿sí? Sino de yo quiero ser feliz, yo necesito la respuesta, yo quiero hacerlo como yo quiera. Y allí entonces, cuando veía la vida de Elías, veía que muchas veces nosotros queremos a Jesús, pero no queremos las condiciones y las consecuencias de lo que significa seguir a Jesús, ¿sí? En Filipenses, Pablo lo exhorta de una buena manera y dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es una cultura de negación, es una cultura de entender la eternidad, de entender para qué estoy acá, pero a veces nos aferramos tanto a lo que estamos teniendo, adquiriendo, consiguiendo, que nos olvidamos de lo importante. Y Dios, y a Dios no le molesta que tú y yo prosperemos, a Dios no le molesta bendecirte, pero cada que nosotros lo olvidemos en nuestro corazón, Él va a recordar yo que oré, él va a recordar que un día lloré para ser como Él. El día va a recordar que un día yo le dije, Señor, yo te entrego todo, pero ahora me cuesta darte algo, ¿sí? Y al final, esto, lo que pasa en el caso de Elías, que lo entendía de esta manera, es que Elías había entrado en el campo de refinado, en el campo por ese campo, ¿sí? Nosotros decidimos, pasamos por este campo. Nosotros decidimos si pasamos por este campo a la manera de Dios o si pasamos por este campo a nuestra manera, ¿sí? Porque en cualquiera de ellas, eh, bueno, me reporta aquí el equipo un bajón de señal. Si, no, si me perdí por ahí, siga ahí la palabra en la conexión que estamos tratando de compartirla allí. Bueno, pero vuelvo a este punto en el que quiero centrarme un poco de tiempo. Dios estaba llevando a Elías al campo de refinado, producto de una oración, de una declaración que estaba respondiendo. Y la palabra nos deja ver que Elías era un hombre con debilidades como las tuyas y como las mías, con fervor ora, y Dios lo lleva a este campo, ¿sí? Y resulta que a veces nosotros queremos saltarnos ese campo, cuando hace parte precisamente del proceso. Y me encantan estos elementos que deja la palabra allí como visos especiales para recordarnos cosas. Y es que Dios lo manda a un lugar que se llamaba Sarepta. Lo sacó del Querit, ahora lo lleva a Sarepta. Y Sarepta, donde va a encontrarse una viuda, que es quien lo va a acompañar en su campamento, ¿sí?, de entrenamiento, a formarse. Cuando buscaba qué era Sarepta, significa refinar, fundir, perfeccionar a través del sufrimiento. Y Elías pasó sufrimiento, pero nosotros no queremos sufrir. Nosotros queremos evitar el sufrimiento y nadie quiere, nadie se elige para sufrir. Pero a veces el sufrimiento es negación
y es parte de lo que Dios está usando en nuestra vida para ser más como Él. A veces el sufrimiento es solo parte del refinado de Dios, o a veces el sufrimiento es sencillamente parte del proceso. Y tal vez no porque Dios lo desee así, sino muchas veces también porque nosotros, como consecuencia de no entender el proceso, terminamos sufriendo más. Porque ¿dónde se sufre al final? En el cuerpo y en el alma, ¿sí? Y entonces nuestra alma se aflige, nuestra alma se deprime, se pone ansiosa. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo el proceso, porque no nos estamos forcejeando con el proceso, ¿sí? Y esto pasa porque no vivimos en una cultura cristiana sana de negación, sino en una cultura donde el yo reina, ¿sí? Cuando tú vas a algunos profesionales, la respuesta fácil que te van a dar es que tú tienes derecho a ser feliz. Y todos reclamamos derechos y derechos y derechos, ¿sí? Y más derechos, y resulta que no entendemos lo que sencillamente Dios quiere hacer en nuestras vidas. No entendemos lo que sencillamente Dios necesita transformar en ese campo. Y yo no sé cuál sea el área de entrenamiento en la que Dios esté refinando, perfeccionando, ¿sí? Pero lo que sí te puedo decir es que muchas de esos procesos, tú oraste por ellos, por lo que tú querías ser, por lo que tú querías tener, ¿sí? Muchos pedimos, Señor, yo quiero ser paciente, ¿sí? Pero no aceptamos y no entendemos la forma en la que Dios me está probando, me está enseñando para ser paciente. Señor, yo quiero servirte, pero no estamos dispuestos a negarnos para servirle a Dios a la manera que Él quiere. No queremos entrar en el campo de entrenamiento, no queremos entrar en el campamento. Y sabes una cosa, yo lo pensaba, los que hemos prestado servicio en todo batallón hay un campo de entrenamiento, hay una pista de entrenamiento. Y en esa pista de entrenamiento hay diferentes formas en las que el Señor nos forma. Este campo de entrenamiento se llamaba Sarepta en esta etapa. Ya había pasado una meta que era el querido, ahora ya estaba en otra parte que era Sarepta. Pero Sarepta tenía algo muy especial y es que Dios lo está refinando, pero cuando yo veo la respuesta de Elías, ¿sabe qué responde Elías? Porque aquí en Sarepta ya no estás solo. Hay un tiempo de tu proceso donde tú vas a estar solo, pero hay otro tiempo de proceso donde Dios te saca la prueba con otros. Y aquí te puso una persona, te puso una viuda. Y en esa parte del proceso, cuando ya es volver a otros, ¿sí? Mira, piénsalo de esta manera, tú te lesionas un pie, una mano, y primero te mandan una incapacidad, tienes que estar quieto y tienes que estar solo, ¿sí? Pero después cuando empiezas a hacerlo tienes que ir a una terapia, y en esa terapia vas a tener un profesional que te va a ayudar en la terapia, pero después vas a tener que seguirte relacionando con otras personas, ¿sí? Todo proceso es así. El campo de entrenamiento de Dios, en este caso para Elías, mostraba esto. Mostraba que Elías ya había pasado el tiempo del querir, de estar solo, de desarraigar, de romper, para pasar a la etapa de Sarepta. Y la etapa de Sarepta es la etapa de refinado, la etapa del fuego, la etapa donde tú ya eres probado porque ya pasaste, porque ya dependes de Dios y porque ya sencillamente estás anclado al proceso, ¿sí? Estás anclado a la palabra, estás anclado a lo que Dios quiere hacerlo. Y en este campamento, Dios está adicional a muchas cosas eh, madurando nuestra vida. Cada campamento espiritual de nuestra vida, cada campo de entrenamiento que nosotros tenemos es un campo de entrenamiento hacia la madurez. Y cada etapa, y tú dices, ¿y esto cuándo acaba entonces, pastor? Esto acaba cuando el Señor venga. Y por eso tú deberías anhelar conmigo que el Señor venga pronto, ¿sí? Porque es su promesa. Elías, en medio de todas las cosas, en esta relación con esta viuda que tenía una necesidad, al final le está ministrando a esta viuda, le está enseñando a esta viuda a confiar en Dios. Porque Elías nos demuestra algo. Por más que se haya deprimido, por más que haya caído de esta manera después de ser el gran profeta, entendió que Dios lo estaba procesando. Y aquí sencillamente, ¿qué hace? Depender de la promesa. Escuché lo que dice el último versículo que leíamos cuando le responde a la viuda, el versículo 14 dice, porque así dice el Señor Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Si Él te lo prometió, lo va a cumplir. Tú sujétate al proceso, conéctate con Él. Pero sabes una cosa, en esta cultura de la negación hay algo que yo vengo exhortando. Tú no puedes pretender solucionar las cosas a la manera de Dios y alejarte de la palabra de Dios.
Tú no puedes pretender tener respuestas espirituales donde no estás viviendo en lo espiritual. Tú no puedes pretender solucionar tu emoción, tu alma, viviendo por emociones, sino por la palabra de Dios. Pablo lo exhorta en Efesios 4:15 y dice, no se dejen llevar por todo viento de astucia, artimañas engañosas, sino quédense firmes y conozcan la verdad en amor, para que puedan crecer así en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Para que al ser como Cristo, tu campamento espiritual, lo que estás pasando de etapa de vida para servir, para trabajar, para conseguir, para alcanzar algo, sea de propósito. Pero si tú te sigues dominando por el alma y no por la palabra, yo te tengo que decir que no va a funcionar. Mira, ir a la iglesia el domingo no solo es parte del reposo de Dios, es parte de nuestro Shabbat bíblico, digámoslo así, ¿sí? Debería ser una piedra grande en nuestras vidas. Pero también te quiero decir que ir a la iglesia y no alimentarte entre semana no te alcanza, no te sirve. Tú tienes que tener una relación personal con Dios. Y si estás en un campo de entrenamiento, muchísimo más. Hay áreas de nuestra vida que necesitan de la palabra de Dios, que necesitan del consejo, que necesitan de hacerlo. Y yo te digo, genial, qué bendición que podamos tener esta herramienta y tú mañana puedas tomar este video y volverlo a escuchar, puedas escuchar cualquiera de los 1.001 millones de predicadores que hay en YouTube. Pero tú tienes que construir una relación personal con Dios en el campo de entrenamiento. Tú tienes que abrir tu palabra. Tú tienes que discernir por ti mismo. No estamos en tiempo para tomar licuados. Hay un tiempo del proceso de crecimiento donde tú te tomas los batidos y los licuados. Y ahí viene todo empaquetado, ¿sí? Pero hay un momento donde tú tienes que sentarte a comer el alimento que verdaderamente es nutritivo y que Dios preparó para ti. Porque si no lo entiendes en negación, va a ser más fuerte, va a ser más duro, ¿ya? Y yo, como dice Salomón en Eclesiastés, hay muchas cosas que nosotros no aprendemos que sencillamente, ¿qué pasa? Vuelven y se repiten. Dice, son como un ciclo, ¿sí? Se van volviendo a repetir en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere que yo lo aprenda a pasar a la manera de Dios. Todos hemos tenido un momento de pérdida, hemos perdido algo que fue muy difícil, muy duro, no lo quisimos vivir así, pero ahí tenemos la oportunidad de volverlo a ser diferente. El mejor ejemplo de ellos es el matrimonio. El segundo mejor ejemplo de ellos son los hijos. El tercero puede ser nuestro trabajo. Y en el cuarto puede estar la iglesia. Porque siempre tendremos una oportunidad para hacerlo a la manera de Dios cuando no lo hicimos de buena manera, cuando nos equivocamos o cuando Dios dispuso, producto de una de nuestras oraciones peligrosas, que nosotros entráramos en ese campo de entrenamiento. ¿Sabes qué veía en esto de Elías? Es que Elías estuvo solo un tiempo, pero nunca estuvo olvidado. Dios estuvo allí. Elías fue probado, pero nunca fue abandonado. Dios estuvo allí. Y tú y yo a veces sentimos que Dios nos abandona. Y yo te quiero decir esto. Cuando tú sientes que Dios te abandona, si tú estás leyendo la palabra de Dios, hay algo que no está bien. Porque a veces también el otro problema que tenemos en el campo de entrenamiento es que nos acercamos a la palabra como una estación de bomberos o como un cajero. Y yo te quiero decir esto. Dios es todo proveedor. Doy fe de ello. Y muchos de los que estamos acá conectados podemos dar fe de ello y les invito ahí a que digan el amén de virtual. Pero, pero nosotros tenemos que tener un corazón dócil, enseñable. Nosotros tenemos un corazón que se humilla delante de Dios. Nosotros vivimos por la gracia, pero por la gracia reconocemos los atributos de Dios para acercarnos a Él poderosamente como el Dios Todopoderoso. Con confianza, claro. Él rompió el velo y me acerco a mi Padre con confianza. Pero yo no puedo perder la reverencia. Yo no puedo perder de saber con qué Dios me estoy relacionando. Porque si la condición de mi corazón para acercarme a Él es una condición de reclamo, de pedir, pues Dios me ama, Dios me espera. Pero Dios llega un momento donde dice, yo te voy a esperar a que entiendas qué es lo que quiero que pase en tu vida. ¿Sí? Y eso hace parte del campo de entrenamiento, hace parte de la negación. Y, y hay 4 estaciones del campo de entrenamiento que Dios siempre va a trabajar en nuestros procesos. Y por eso siempre lo hemos dicho, este primero me encanta.
lo trabajamos en todos nuestros discipulados, hacemos ejercicios intencionales para que nosotros lo reconozcamos. Pero ¿sabes una cosa? Se nos olvida, pareciera que fuera una de nuestras tendencias carnales más fuertes de dominar. La primera de ellas, que Dios trata en el campo de entrenamiento para tener una actitud, una vida de negación, es el orgullo. ¿Sí? El orgullo. porque, porque la palabra dice que el Señor se opone a los orgullosos. El Señor nos deja ver que el orgullo nos separa de Dios. La palabra dice que el orgullo precede la caída. Y Dios al que ha escogido, al que ha llamado conforme a su propósito, cuando lo va a procesar el orgullo. Va a procesar ese orgullo que a veces tenemos de creer que nosotros somos el centro del universo y no lo somos, es Dios. Ese orgullo de pensar que las cosas se tienen que hacer como yo digo. ¿Sí? A mí me encanta ver cómo a veces hay personas que se sujetan a Dios, ¿sí? Pero a su manera, ¿sí? A muchos crecimos con ese, no, yo creo en Dios, pero a mi manera. No hay Dios a mi manera. Hay Dios a la manera de Dios. Hay Dios a la manera de la palabra. Estoy de acuerdo, puedo estar de acuerdo con muchos. No hay un Dios a la manera del pastor ni de la... No, es un Dios a la manera de la palabra. Y ahí es donde yo termino toda discusión. Si tú y yo podemos discutir y queremos hablar acerca de Dios, de teología, de estudio, de esto, vamos a la palabra. Pero la palabra es la esencia, pero cuando yo me salgo de allí, el orgullo empieza a darme a entender que yo ya saqué las conclusiones y que ya otros las sacaron por mí. ¿Por qué? Cielo y tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. Y si nosotros leyéramos un libro que ya está concluido, finalmente, yo tengo una historia completa, escucha esto, la revelación ya está dada, pero la iluminación de la palabra es eterna, hasta que el Señor venga y se cumpla cada una de sus líneas. Tú y yo podremos seguirnos alimentando de la palabra de Dios como vida y no como un libro viejo e histórico. Por eso siempre exhorto a las personas a que vivan la palabra de Dios en el día a día. Claro, como iglesia creemos en la sana doctrina, creemos en los fundamentos, en lo que la palabra de Dios, en lo que grandes hombres nos pueden ministrar, enseñar. El domingo tuvimos un hombre de Dios que vino a hablarnos de parte de Dios, pero me encantó un detalle que Roberto decía, y es que de pronto hacemos de la sana doctrina otro Dios. ¿Y eso cómo se llama? ¿Orgullo? Me voy a quedar con lo que entendí en un momento cuando la palabra siempre tiene más. Si esto fuera, este es uno de los enemigos más poderosos, pienso yo, que se vuelve orgullo en la iglesia. Y lo veíamos en estos días con nuestro liderazgo planeando. Uno de los peligros más grandes que tenemos a veces en la iglesia con los cursos, con los discipulados, que de hecho está por comenzar el último ciclo, no te quedes sin hacer lo que necesites y lo que te falte. Pero uno de los líos más grandes que tenemos es que somos de una cultura de terminé ese ciclo y ya terminé mi vida y ya Dios tiene que dar los resultados y yo ya tengo que ser cristiano perfecto. Eso no existe. El que comenzó la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Quieres estar perfecto? Anhela la venida de tu Dios. Anhela la venida del Hijo por ti y ahí se cumplirá la perfección. Pero antes tú y yo estamos en proceso de refinado. Antes tú y yo estamos en proceso de cambio. ¿Sí? Y por eso Dios en la segunda o tercera estación del campo de entrenamiento espiritual trata el orgullo. El segundo que trata, el temor. ¿Sí? El temor, porque Él no nos ha dado un espíritu de timidez ni de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Y miren, este universo, este mundo hoy, hay un Thanos que está chasqueando los dedos todos los días para que los hijos de Dios vivan en temor. Tú y yo no podemos vivir en temor. Tú y yo tenemos que ser prudentes porque la palabra dice que el prudente ve el peligro y lo evita. Pero tú y yo no podemos vivir en el miedo, en el temor. Nosotros tenemos un Dios que tuvo que enseñarle a su pueblo su poderío, su majestad. Lo estamos acabando de leer en Levítico. Pero no solo para infundir miedo. Era para que viviéramos en el temor de Dios y para que el mundo no nos atemorizara, porque somos una nación diferente. Somos una nación de reyes y de sacerdotes, que entendemos nuestros roles, que entendemos la negación, que entendemos la humildad.
Otra frase que escuché esta semana que me encantó. ¿Sabes qué hace Dios en el proceso? Nos lleva a experimentar algo que se llama humildad radical. Humildad radical. Escucha esto. Humildad radical necesita todo aquel que quiere caminar de una manera diferente con Dios. Humildad radical necesita todo aquel que al ser procesado va a servirle a Dios. Humildad radical necesita todo aquel que quiere parecerse más a Dios. Y cuando yo tengo esa humildad, entonces yo no vivo por miedo, ¿sí? Sino por temor a Dios. Y vivo por fe y no por vista. Entonces no tengo miedo, ¿sí? Pero había una alabanza que decía sin miedo a nada. Pues sí, porque yo lo único que le temo es a Dios. Claro, tengo un temor natural que Dios me colocó de protección, de cuidado, de prudencia. Y ese está bien. Pero yo no puedo seguir viendo fantasmas en otro lado. Yo tengo que confiar en Dios, con mis hijos. Miren, no hay nada que le haga más daño a un niño que la sobreprotección. Yo tengo que aprender a cuidarlos, a ser prudentes, a colocar límites, a tener espacios. Pero yo no puedo vivir lleno de miedo, quitándole la vida a mis hijos. Sí, yo quiero que me lo entiendas en este buen equilibrio que Dios nos da. ¿Sí? Todos hemos tenido riesgos. Un día fuimos pequeños, un día nos pasaron cosas, algunos muy feas. Y claro, eso nos hace que nosotros tengamos eh, prudencia y tomemos medidas. ¿Sí? Pero, pero Dios quiere que nosotros vivamos de una manera diferente, no llenos de temor. Y Dios en el proceso también nos hace vencer el temor, porque nos hace arriesgarnos, porque nos hace salir adelante, porque nos hace creer. ¿Cómo lo vence? Con fe. Y el que lo vive por fe entiende que vivimos por fe y no por vista. ¿Sí? El tercero, el resentimiento. Cuando tú entras al campo de entrenamiento espiritual de Dios, tú ya no te puedes resentir. Me encanta de Elías algo. Elías, la declaración que hizo de su oración se la hizo a su enemigo, ¿sí? A Acab. Elías era firme con su enemigo, pero no vivía renegando a su enemigo, ¿sí? Es decir, yo soy firme con el diablo, pero no le doy más autoridad al diablo de la que él puede tener, ¿sí? Y no lo dejo entrar a campos donde yo no tengo que entrar, pero tampoco me voy a desgastar en él. Con el resentimiento pasa algo especial, y es que normalmente muchos de los desiertos, muchos de los campos de entrenamiento a los que entramos son producto de algo que nos hicieron. Normalmente gente que amamos, ¿sí? Gente que amamos mucho, normalmente a veces duerme con nosotros, ¿sí? Pero nosotros entramos a este campo de entrenamiento y el resentimiento es una estación que tenemos que pasar. Porque ¿cuántas veces vamos a perdonar y cuántas veces tenemos que perdonar? Muchas. Leía a Timothy Keller diciendo que el perdón, el entrenamiento entre las parejas, cada que se da, cada que se pasa una prueba fuerte, difícil, después lo que se vive es una intimidad y una conexión más fuerte. Gloria a Dios por todos los que nos han herido. Gloria a Dios por todos los que han terminado en algún momento llevándonos. Hoy tenemos que perdonarlos y rechazar todo resentimiento. Diga conmigo ahí, Señor Jesús, yo hoy renuncio a todo derecho de venganza, a todo resentimiento en mi vida, porque quiero vivir en paz y no en amargura en el nombre de Jesús. ¿Cómo se hace así? Sencillo. Señor, yo no quiero esto, te vas. Y yo no veo resentimiento. Ya lo estás aprendiendo, ya lo estás entendiendo. Porque el resentimiento me atrasa, el resentimiento me deja más preocupado por el vecino, por el enemigo, por el que tiene, por el que no tiene, por el que me dio, por el que no me dio, que por lo que Dios va a hacer. Mire lo que Elías está diciendo aquí. Elías está pasando por el campo de entrenamiento, venía a ser el gran profeta, ¿sí? Dios lo lleva, lo saca de un lugar de soledad, ahora lo lleva ahora a la vida diaria, empezar a entrenarlo para lo nuevo, lo coloca una viuda que le dice que lo va a proveer y que está más quebrada que él. Y él le ministra a esta persona que en este campo de entrenamiento Dios está con él y que el que hizo la promesa es fiel y la va a cumplir y va a proveer. Y hay muchos elementos allí en ese pasaje, si tú lo lees. No se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Estamos esperando que Él venga. Y ese día llegará. Lo vemos más cerca cada día. Pero tú y yo deberíamos estar enfocados en que hoy me levanto sabiendo que Él viene hoy, pero sabiendo que se puede tardar. Pero aunque parezca tardar,
camina, marcha en tu proceso, deja el resentimiento, perdona. Es que usted no sabe qué tamaño es, pues no, yo sé que hay formas diferentes de procesarlo, pero perdona hoy y sigue adelante. Y deja el pasado atrás. El cuarto, la cuarta estación del campo de entrenamiento es romper con hábitos arraigados. Mira, del querit al sarepta. Querit, desarraigar de raíz, cortar de raíz. Sarepta, refinar. Haz de cuenta que Dios te arranca en el proceso y después te mete en una máquina de purificación. Y esa máquina normalmente tiene fuego a veces. ¿Sí? Hay varias formas de ser refinada. Pero cuando pasa por el fuego, ¿sí? Cuando tú miras y estudias un poco de cómo se refina en el fuego lo que hace es quitar las impurezas. Entonces Dios te arrancó de raíz, pero como uno se arranca, el pueblo de Israel es un buen ejemplo de ello, porque Dios le dice al pueblo de Israel, oiga, ustedes salieron de Egipto, pero llevan Egipto en el corazón. Dios te arranca de Egipto y después te tiene que procesar por medio de ello para llevarte a lo nuevo. Porque cuando tú has estado muy arraigado a algo que creías, ¿sí? Y se te volvió un Dios, Dios necesita quitarlo. Dios necesita quitarlo de tu vida. Y hay hábitos arraigados en tu vida que tú sabes que hoy tienes que romper y dejar. En tu proceso, Dios hoy quiere quebrarlos. No te resistas más. Déjalos, reconócelos, busca ayuda. Hay un elemento en Libertad en Cristo que se llama el demoledor de bastiones. Y seguramente puede que tú ya hayas hecho Libertad en Cristo y estás peleando con un hábito arraigado que no ha salido. Bueno, toma esa herramienta. Llama a un líder que conozca la herramienta y que te ayude a crecer en él. Llama a un amigo. Mira, yo tengo este hábito. Sé que se me volvió una fortaleza y quiero romperlo. Refínalo, procésalo. 40 días te vas a declarar con la palabra de Dios que tú puedes romperlo. Me encantan esos testimonios cuando las personas toman sus hábitos arraigados, sus temores, sus orgullos, sus miedos y los enfrentan. Y yo te quiero decir hoy, si Dios en tu caso está procesando hábitos arraigados, rómpelos hoy. No te hagas más daño. Porque cuando yo veía un poco estos procesos de refinado en metales, casualmente pasan el fuego para que quite impurezas, pero él llega y lo pasa. Ah, ¿no quito? Vuelve y lo pasa. Pero ¿por qué salgo de una y entro a otra y entro a otra? Porque Dios te ama, porque Dios te va a refinar y si tú no lo entiendes, Él sigue refinando, Él mete y saca, mete y saca, ¿sí? ¿En qué etapa de entrenamiento estás? Son como capas, los hábitos arraigados son como capas que vamos adquiriendo. Y tú podrías decir, pues que yo tengo muchas, a mí, yo me embarré tanto. Yo digo, no importa, Él te ama, estás aquí, estás escuchando esto, porque Él te ama y quiere cambiarte. No va a ser fácil. Y por eso te dice, no te quedes solo, ve a Sarepta, que yo tengo allí una viuda que te va a ayudar. Y quien menos pensabas es la persona que te va a ayudar. Mira, y esto es un ejemplo que siempre pongo en consejería. Nuestra iglesia tiene y está construyendo un equipo de consejeros. Nuestros líderes son líderes capacitados, entrenados. Y cuando yo te digo, usa una herramienta como uno de nuestros líderes, ¿sí? Y ahí te voy a decir algo, tienen el mismo Espíritu Santo que tú y que yo. O sea que es posible que te digan lo mismo que yo y lo mismo que tú concluyes con la palabra, ¿sí? Pero no discrimines jamás a quien Dios va a usar para desarraigar un hábito, para quitarte el orgullo, para quitarte el temor y para que dejes el resentimiento. Pero quiero decirte algo también. En ese momento en que tú empiezas a quitar las capas de hábitos, los hábitos son como capas que se van colocando. Algunos fortalecen, algunos endurecen, pero otros te atan, ¿sí? Te amarran. Y en el tiempo tú has ido adquiriendo muchos. Y yo vengo con la iglesia orando, predicando, hablando mucho acerca de cómo no acomodarnos a lo que siempre nos acostumbramos a hacer. ¿Sí? No lo hice pensando en esto que te voy a decir. Lo hice realmente porque el cable me quedó pequeño para la cámara. Pero porque siempre el puesto tiene que ser el mismo.
Porque siempre voy a estar contra esta pared si Dios de pronto puede decir, oye, gírate un poquito, ahí está la respuesta. ¿Será que somos muy cuadriculados? ¿O será que somos muy desordenados y no hemos visto que limpiando algo, Dios tiene la respuesta allí? Y yo te quiero decir algo. Cuando la palabra está hablando de que en los procesos yo debo desarraigar hábitos, Dios los quiere desarraigar, es porque Dios quiere algo nuevo para mí. Dios quiere una vida nueva. El problema es que no somos capaces, ¿sí?, de cargar la cruz. Mateo dice en Mateo 10:38, y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Porque el que encuentra su vida, el que encuentre su vida, la perderá. Y el que la pierda por mi causa, la encontrará. Eso es negación, eso es proceso, eso es refinado. Hay un himno hermoso de estos himnos protestantes antiguos que decía, la llama no puede dañarse jamás. Si en medio del fuego te ordena pasar, el oro de tu alma más puro será. Porque el fuego, cuando refina, le da más valor a las cosas. Cuando tú entras al proceso y pierdes cosas materiales, pierdes personas, pierdes relaciones, ¿sí?, tú sales mejor, sales valiendo más. Porque sabes una cosa, dice, el oro de tu alma más puro será, pues solo la escoria se ha de quemar. Hay mucha escoria en nuestra vida que Dios necesita quemar. Hay muchos fundamentos arraigados que no eran bíblicos. Fíltralos por la palabra, no me creas a mí. Ve a la palabra. Sí, escucha palabra, escucha prédicas, escucha estudiosos conceptos, pero tú tienes la palabra. El gran regalo de la Reforma Protestante es que tú y yo podamos acercarnos a una Biblia con libertad para entenderla. Haz un esfuerzo un poquito. No, pastor, eso es muy duro. Haz un esfuerzo, lee, lee que Dios te va a responder. Y ahí está la respuesta. Y dice Santiago ahí también que nos da una clave para enfrentar esto, porque en ese proceso Dios nos deja entrar, pero el enemigo no deja de trabajar. Y en ese proceso hay un enemigo que no te va a querer dejar avanzar, ¿sí? Y que cuando tú no te sabes negar, pero especialmente como dice Santiago, cuando no te sabes someter a Dios, ¿sí?, no vas a entender fácilmente cuando es el proceso que Dios está haciendo, que Dios está disponiendo, y cuando el enemigo te está metiendo el palo en la bicicleta. Y tú tienes que entender cuando el enemigo tiene el palo en la bicicleta. Pero perdóname que me vuelva repetitivo con esto. Pero solo la palabra de Dios me va a permitir discernirlo. El Espíritu Santo en la palabra de Dios me va a decir que es la voz de Dios y que es la voz del diablo. Y yo voy a vivir por principios y no por emociones. Porque yo vivo en una batalla de ver al pueblo de Dios diciendo, siento que Dios siento. No, 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 espérate, yo sé que Dios siente, pero ¿qué dice Dios? No es lo que yo siento, es lo que Dios dice. Porque yo siento muchas cosas que parecen buenas. Yo siento muchas veces ayudarle a una persona que está en la calle. Pero te voy a decir una cosa, no siempre es un buen sentimiento. Es algo que surge en mi corazón. Pero tal vez cuando le ayudé a esa persona en la calle, lo único que hice fue matarla. Porque le quité la oportunidad de esforzarse, de trabajar, de hacerlo a la manera de Dios. Y me metí en la vida de alguien siendo Dios. Muchos queremos ser Dios en la vida. Mira, yo de algo tengo temor, es meterme donde Dios no me ha dicho que me meta. Y por eso a costa de cabello, mejor dicho, aprendido a decir no. ¿Por qué? Porque yo no soy Dios. Y yo no quiero ser tu Dios. Yo quiero que tú tengas un Dios personal, que te habla, que cuando tú buscas una ayuda, un apoyo, dices, Dios me lleva por esto, no entiendo, paso por dónde ir. Bueno, miremoslo juntos, pero Dios te está hablando a ti. Y en el campo de entrenamiento Dios te quiere hablar, pero si no abres tu palabra, si no haces un esfuerzo por congregarte, si no haces un esfuerzo por buscar ayuda, si no haces un esfuerzo por reconocer, dejar tu orgullo y reconocer que lo hiciste de mil maneras, pero ya no puedes seguir en el pasado y tienes que venir al presente. Ya no puedes seguir rebuscando. Mira, yo te digo una cosa. En esos procesos el diablo te va a querer venir a repasar el pasado. Y yo te quiero reiterar algo que hemos aprendido. Hay técnicas para eso que no son de Dios, son del diablo. Tú y yo, las regresiones son del diablo.
¿Por qué? Porque tú no tienes que ir a devolverte, ni a sentir, ni a escarbar la basura de lo que pasó en tu pasado. No, tú tienes un Dios de presente y de futuro. Y Él ya no puede cambiar nada en el pasado, pero sí puede a partir de tu presente sanar tu futuro. Y no me canso de dar esta analogía. El carro precisamente hoy en día sin carro, que no lo van a ver, tiene un parabrisas gigante, ¿sí? Y dos retrovisores chiquitos y uno chiquito en el centro. ¿Saben por qué? Porque para ver el pasado es chiquito, pero para ver el frente es grande. Y tú y yo sabemos que lo mejor está por venir adelante y no atrás. Y no hay nada que podamos hacer sobre nuestro pasado que cambie lo que Dios ya hizo. Pero sí tengo un Dios que cuando yo me niego, me someto a Él, resisto a este diablo inmundo que a veces me habla bobadas. Y que cuando yo me someto a Dios y lo resisto, Él huye. Ese Dios se levanta conmigo y me dice, vamos hijo, ya fuiste refinado en esta parte, seguimos en la otra, porque el que comenzó la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Amén.